Hay historias de Hollywood que terminan con una noticia, y hay otras que dejan detrás una pregunta que parece crecer con cada nuevo detalle. La muerte de Hayden Panettiere pertenece, por ahora, a la segunda categoría. La actriz que millones conocieron como una estrella adolescente que conquistó al público con Héroes y Nashville, murió el 16 de agosto de 2026 con apenas 36 años. Fue encontrada inconsciente y en paro cardíaco en una residencia de Greenville, Carolina del Sur. Los paramédicos intentaron reanimarla, pero fue declarada muerta poco después. La autopsia no encontró signos de trauma que explicaran el fallecimiento y, hasta este momento, la causa y la manera oficial de su muerte continúan pendientes de investigación y estudios adicionales. Pero entonces apareció una pieza que cambió la conversación. La última persona que esperaba que Hayden terminara nuevamente en su vida fue precisamente una de las personas que estaba con ella cuando murió. Se trata de Brian Heckerson, su pareja intermitente, un hombre cuya relación con la actriz había estado marcada durante años por conflictos, acusaciones de violencia doméstica y separaciones. Según un informe policial, Heckerson y su hermano Zach estaban presentes en el apartamento cuando Hayden fue encontrada sin respuesta. Las autoridades no han señalado que exista evidencia de un crimen y es importante dejarlo claro. Sin embargo, la presencia de Heckerson en esas últimas horas convirtió automáticamente su versión de los acontecimientos en una pieza fundamental de la investigación. Y aquí es donde la historia comienza a volverse mucho más inquietante. La propia madre de Hayden no cree que todo esté tan claro como parece. Leslie Vogel acaba de hablar públicamente sobre la muerte de su hija y cuestionó partes de la cronología entregada por Heckerson. Según Vogel, hay elementos de su relato que no le convencen y que, desde su perspectiva, dejan demasiadas preguntas sin respuesta. Uno de los puntos que más le llamó la atención fue cómo se desarrollaron los momentos previos a que Hayden fuera encontrada en paro cardíaco. Vogel incluso cuestionó la explicación de que Heckerson hubiera salido del lugar y posteriormente regresado a dormir cerca de ella antes de enterarse de que estaba inconsciente. Eso es una sospecha de la madre, no una conclusión oficial de las autoridades, pero precisamente por eso resulta tan importante, porque la persona que conocía mejor la historia familiar de Hayden está diciendo públicamente que quiere que se investigue más. Y hay algo todavía más difícil de ignorar. Meses antes de su muerte, la propia seguridad de Hayden habría recibido instrucciones de mantener a Brian Heckerson alejado de ella durante su gira promocional. Esa información, reportada recientemente, resulta especialmente llamativa porque Hayden había escrito sobre su relación con Heckerson en sus memorias, This Is Me, A Reckoning. Su historia había pasado por rupturas, reconciliaciones y episodios extremadamente dolorosos. Su madre, además, asegura que la relación con Heckerson fue precisamente una de las razones por las que ella y su hija terminaron distanciándose. De acuerdo con Vogel, llegó un momento en el que tuvo que ponerle un ultimátum a Hayden. Si regresaba a esa relación, ella no podía continuar de la misma manera. Y esto nos lleva a una de las partes más dolorosas de toda esta historia. Hayden no estaba simplemente luchando contra un problema cuando murió, llevaba años intentando escapar de una vida que, desde afuera, parecía perfecta. Había comenzado a trabajar siendo apenas una niña. La fama llegó muy temprano y, durante años, Hollywood la presentó como una de esas jóvenes estrellas destinadas a tenerlo todo. Pero detrás de las cámaras aparecieron problemas de adicción, depresión, trauma y una enorme presión personal. En sus memorias, publicadas apenas 3 meses antes de su muerte, Hayden decidió contar su propia versión de muchos de esos episodios. Incluso explicó cómo interpretar a Juliet Barnes en Nashville terminó reflejando de una manera dolorosamente cercana a algunos de sus propios demonios. Lo más estremecedor es que el libro apareció justo antes de que su historia terminara de una manera que nadie esperaba. En lugar de ser simplemente una autobiografía de una actriz intentando cerrar capítulos de su pasado, This Is Me, A Reckoning terminó convirtiéndose en una especie de último testimonio público de Hayden. Allí habló de adicción, recuperación, maternidad, relaciones tóxicas, traumas y de las consecuencias de crecer bajo una mirada pública permanente. También habló de su complicada relación con su madre. Y pocos meses después de que el mundo pudiera leer esas palabras, Hayden murió. Pero incluso esa historia tiene otra cara.
En los últimos días también aparecieron mensajes que Hayden habría enviado a su amiga Ruby Rose, en los que expresaba un profundo dolor relacionado con su madre. Esto demuestra que su vida no puede reducirse simplemente a una historia de estrella destruida por Hollywood o a una única relación. Había heridas familiares, problemas personales y años de lucha que se superponían unos sobre otros. Su madre, por su parte, sostiene ahora que la distancia entre ambas no significaba falta de amor, sino que había tomado la decisión de alejarse porque no podía aceptar nuevamente la presencia de Ickerson en la vida de su hija. Y entonces aparece otra pregunta: ¿qué estaba ocurriendo realmente con Hayden durante sus últimos meses? Su madre asegura que la actriz estaba sufriendo físicamente, que tenía dolor y que había llegado a un punto en el que le resultaba difícil funcionar con normalidad. Esa información añade otra dimensión a una historia que ya era complicada. Porque mientras el público veía fotografías, entrevistas y titulares sobre su regreso, quienes estaban cerca de ella podían estar viendo algo completamente diferente. La imagen pública mostraba a una actriz que intentaba reconstruir su carrera. Detrás de esa imagen podía existir una mujer que seguía enfrentándose a problemas que el público no alcanzaba a comprender. Y hay que detenernos aquí, porque existe una enorme diferencia entre tener preguntas y tener respuestas. Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente que Brian Ickerson haya causado la muerte de Hayden. La autopsia no encontró signos de trauma y no se ha anunciado que exista evidencia de homicidio. La investigación continúa y la causa oficial permanece pendiente. Por eso, cualquier afirmación de que alguien la asesinó sería especulación. Lo que sí podemos decir es que existen circunstancias que están siendo examinadas y que varias personas cercanas a Hayden han expresado públicamente dudas, preocupaciones o desacuerdos con partes de la historia. Quizás lo más trágico de todo sea que Hayden había pasado buena parte de su vida intentando recuperar el control de su propia historia. Durante años, otros hablaron por ella: los medios, los fotógrafos, los productores, los fans, las personas que juzgaban sus decisiones y hasta quienes intentaban explicar sus problemas desde afuera. En su último libro, ella finalmente intentó contar su versión. Y ahora, después de su muerte, vuelven a aparecer versiones diferentes sobre quién era realmente, qué estaba viviendo y qué ocurrió durante sus últimas horas. Por eso, el verdadero misterio no consiste únicamente en saber cómo murió Hayden Panettiere. El misterio es entender cómo una mujer que durante décadas estuvo rodeada de cámaras pudo llegar a sus últimos días cargando tantos problemas que gran parte del mundo no conocía. Y quizá la pregunta más incómoda sea esta: ¿cuánto de lo que estaba ocurriendo frente a nosotros simplemente no quisimos ver, porque Hayden Panettiere no fue solamente la estrella de Héroes, ni la actriz de Nashville, ni la celebridad que apareció durante años en las portadas? Fue una persona que pasó gran parte de su vida intentando sobrevivir a las consecuencias de haber crecido bajo una lupa. Y ahora que ya no puede explicar su propia historia, son los documentos, las investigaciones, los testimonios y las personas que estuvieron cerca de ella los que tendrán que reconstruir las piezas. Y quizá por eso este misterio todavía no termina. Porque mientras la investigación continúa y la causa oficial de su muerte sigue pendiente, una cosa parece cada vez más evidente: la historia que Hollywood mostró de Hayden Panettiere durante años estaba muy lejos de contar todo lo que realmente ocurría detrás de las cámaras. Y ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que todavía quedan piezas de la historia de Hayden Panettiere que no conocemos, o piensas que con el tiempo las autoridades terminarán aclarando todas las preguntas sobre sus últimos días? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque queremos conocer tu teoría y leer lo que piensas sobre todo lo que rodea este caso. Si este video te gustó y te ayudó a conocer una parte de la historia que quizá no conocías, dale me gusta y comparte el video con alguien que también siga las historias más sorprendentes de Hollywood. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos sobre las celebridades, las películas y los secretos de Hollywood que existen detrás de las cámaras. Nos vemos en el próximo video, porque en Hollywood no siempre conocemos toda la historia.